Matemáticas a tu alcance. Hola amigos, el día de hoy hemos estado estudiando el concepto de integral y el día de hoy también quiero que en el Tecnonúmeros hagamos algo interesante. No solamente es bueno saber cómo funciona un procedimiento matemático de forma analítica, también es bueno que los estudiantes consideren en el fondo de esta definición matemática qué es lo que estoy haciendo, a qué responde que yo haga ciertos procedimientos matemáticos. Vea que el hecho de resolver una integral tiene que ver con hacer uso de técnicas algebraicas y de uso de algunos teoremas, como el teorema fundamental del cálculo. Pero lejos de todo eso, quiero comentarles que hemos venido enseñando desde el segundo ciclo de la educación básica el concepto de área, que es la medida de la superficie de algunas figuras geométricas. Por ejemplo, si usted quiere calcular cuál es el área de un cuadrado, existe una formulita. ¿Cuál es el área de un triángulo? Y también existe una formulita. Pero si nosotros tenemos una figura irregular, que no es un cuadrado, no es un triángulo, sino que son, por ejemplo, dimensiones curvas, ¿cómo podemos calcular esa área? Se dificultaría bastante. Pero mediante la integral definida, nosotros podemos calcular áreas de estas figuras irregulares. Iniciemos explorando el software GeoGebra para visualizar qué es una integral definida. Bienvenidos. Para iniciar, ahí tengo el icono de GeoGebra en mi pantalla. Usted debe dar doble clic y vea que esta es una versión bastante actualizada y tiene algunas mejoras en relación a la de algunos meses. Parte de las mejoras tiene que ver con que ahora en la parte baja usted verá que nos permitirá ver como una especie de entrada que yo podría dar rápidamente. Es una especie de calculadora. Vea, observa, aquí está 1, 2, 3. Tenemos cómo escribir una función, las letras griegas, y eso facilita mucho, precisamente porque tenemos el sistema de coordenadas cartesianas. Tenemos en la parte de la izquierda la barra donde podemos realizar todos los ingresos de las expresiones algebraicas. En la parte de la derecha incluso aparece siempre esa pestañita donde yo puedo cambiar rápidamente desde geometría a la graficación a hojas de cálculo y al cálculo de probabilidades. El tema de hoy es muy interesante y es que es muy aplicado. Se enseña en el bachillerato de la educación media. Entonces, si quiero retomar que usualmente al inicio nos enseñan en octavo grado los polinomios. Una vez que vemos los polinomios, disculpen, entonces nos enseñan las funciones, pero ¿y luego qué sigue? Porque matemáticas siempre tiene una secuencia en los contenidos. Entonces quiero resaltar un par de detalles. Si yo escribo, por ejemplo, la función y igual a x más 1, observemos, y doy clic, automáticamente aparece en el sistema de coordenadas cartesianas, aparece una línea recta. Entonces vamos a dar aquí clic derecho, configuración, le vamos a colocar un color atractivo, un azul, y lo vamos a colocar un poco más grueso. Rápidamente lo que podríamos decir es que ese es un polinomio lineal, x más 1. Ese polinomio lineal me produce una función lineal, que es precisamente la que usted observa, y igual a x más 1. Ahora bien, eso me lleva a un concepto más amplio. ¿Qué tal y yo quiero encontrar áreas de figuras que no son como tan conocidas o son un poco irregulares? Porque le diré, calcular el área de un triángulo, pues tenemos una formulita. El área es igual a la multiplicación de la base por altura entre 2. Ahora bien, aquí yo voy a escribir la palabra int y observe que con solo escribir la palabra int, el software me está dando sugerencias. Cuando uno no sabe usar el software o algunas funciones no las puede escribir bien, pues el software le da como la sintaxis, la forma de escribir lo que usted quiere. Observe que aparece la palabra integral, integral de una función, integral de una función con respecto a una variable, integral, y ahí son integrales que la llamaremos definida. Yo, por ejemplo, utilizaré la segunda opción que dice integrales, función, extremo inferior del intervalo, extremo superior del intervalo. Si uno da clic, observe que aparece integral. Y yo
voy a borrar ahí donde dice función. Vea, debo escribir la función, pero como yo ya tengo definida mi función, en la parte de arriba usted note que a esta función el software por defecto le dio un nombre, le llamó f. Probablemente a usted le llamó de otra forma. Solo tiene que ver quién es el nombre para no reescribirla. Entonces, por ejemplo, usted escribe, quiero esa función que el software llamó f. Si usted no quiere usar los nombres, pues puede escribir x+1, pero yo le sugiero definirlas con anticipación. Ok, ahora vea, ahí donde tenemos la parte de intervalo, vamos a borrar esto. Ahí está. Y vamos a darle al software un intervalo en el que calcule ese integral. Yo, por ejemplo, quiero que la calcule desde 0. Vea, aparece la comita y ahora tengo que borrar esta parte. Vamos a borrar esto. Ahí está, desde 0 hasta 2. Y vea que me da un número, 4. Yo le voy a dar Enter. Muy bien. Al darle Enter, entonces apareció una región aquí que también le doy clic derecho, configuración, y le vamos a cambiar el color. Yo le daré este color y vea que le puedo cambiar su opacidad. Necesito que se vea la cuadrícula para que entendamos que es una integral definida. Voy a dar definida. La palabra definida, ¿recuerdan cuáles son los extremos que le di? Yo le dije a la función desde 0 hasta 2. Quiero que se evalúe la integral. Ahora, ¿qué significa evaluarla desde 0 hasta 2? Significa, y usted lo puede ver en pantalla, que me está calculando un área. Observe, esta área tiene un valor de 4 unidades cuadradas. Si hacemos uso de la cuadrícula, podemos ver que, por ejemplo, hay un cuadrito completo, 2 cuadritos completos, 3 cuadritos completos, y la función parte a esos 2 cuadritos en 2 mitades, que si usted junta esta mitad con esta, entonces le produce que el área son 4 cuadritos. Hay muchas formas de hacerlo. Usted también podría partir aquí un triangulito, y como ese triangulito es la mitad de un cuadrado de 2 por 2, entonces el área del cuadrado sería 4, y como es la mitad entre 2 es 2, y abajo hay un rectángulo que tiene 2 unidades, es 4. Hay múltiples formas de calcular el área de figuras como los rectángulos, los triángulos, los trapecios. Pero, ¿y qué sucede detrás de esto? ¿Cómo sabe el software que eso es 4? Yo tengo un documento de Word, ¿verdad? Bien sencillito, y ahí tengo resuelto esto mediante un mecanismo analítico. Podemos ver entonces que eso que llama integral el software es este símbolo, la integral. Bueno, aquí lo dejé de 0 a 1, pero vamos a cambiar de 0 a 2, porque así lo define en el software, de x más 1. Vea, este es el polinomio, la función lineal x más 1 diferencial de x. La regla dice que a la variable, al exponente, usted para integrar le va a sumar un 1. Observe el exponente de x, 1. Le sumo el 1, que es la regla integral. 1 más 1 es 2. Observe, aparece un 2 aquí. Y ese mismo exponente lo vamos a escribir como denominador. Ahora bien, 1 tiene una expresión x a la 0. Lo que pasa es que no lo escribimos. Si aplicamos la misma regla, x a la 0, a 0 le sumamos 1, pues quedaría el 1 de esta x. Y vea que no he escrito abajo el denominador, pero el denominador debe ser 1. Entonces, x a la 1 es x, y entre 1 es x. Observe que los límites de integración, así le llamaremos, va desde 0 hasta 2, lo he ubicado aquí, desde 0 hasta 2. Por el teorema fundamental del cálculo, cuando has resuelto la integral, que es aplicar esa regla de que sumo 1 y divido entre ese mismo exponente, ahora hay que evaluar, y eso lo sabemos desde el séptimo grado, en 2. Cuando aparezca la variable le vamos a dar 2 a la 2 entre 2 más 2, menos, y ahora evaluamos en 0. Vea, 0 a la 2 entre 2, aquí aparece más 0. He colocado en rojo eso para que usted perciba que lo que estoy encontrando es el valor numérico del polinomio, que ahora es cuadrático, cuando x es 2, y el valor numérico cuando x es 0. Si usted resuelve esto, 2 a la 2 es 4, entre 2 es 2, más 2 es 4. Y aquí como es 0, entonces 4 menos 0 es 4. Justamente coincide con lo hecho con el software. Ahora, ¿qué sucede si tenemos un polinomio más complicado? Por ejemplo, x a la 3, vamos a escribir y es igual, pongamos un polinomio de grado 3,
x elevado a la 3, x elevado a la 3, y aquí tengo el que vamos a hacer abajo, x a la 3 más 2x cuadrado más 2x cuadrado. Oh, lo siento, tenemos que ponerle aquí elevado al cuadrado menos x menos, ay, se colocó arriba, deben tener cuidado, menos x menos 1. Entonces vamos a dar clic. Aparece y vea que lo que voy a hacer es cambiarle con la configuración. Le vamos a cambiar aquí el color, lo vamos a dejar rojo y le vamos a poner un estilo un poquito más. Muy bien, entonces tenemos esa función. Voy a dar clic en estos circulitos para ocultar la información anterior y observe que ahora yo lo que quiero es nuevamente calcular la integral. Y recuerde que es esta integral, ya sé el nombre. Como ven, ese polinomio de grado 3 que me generó esa función se llama g y queremos calcular la integral. Pues usted dirá, ¿dónde? Por ejemplo, yo le puedo calcular desde el negativo 2, como para también notar que los negativos funcionan. Vamos a borrar esto. ¿Hasta dónde lo quieren? ¿Hasta 1? Vamos a darle hasta 1. Es un buen intervalo. Y vamos a dar Enter. Y ahí está. Observemos. Clic derecho. Configuración. Vamos a dar un color. Coloquémosle azul. Se percibe bastante bien ese color. Dice que es 0.75. Pero calcular eso ya no es tan trivial. Observemos que está la curva, que es el polinomio de grado 3. Además de eso, como yo le he solicitado calcular la integral desde negativo 2 hasta 1, hay varios pedazos que sombreó. Sombreó este pedazo debajo de la curva. Y cuando la función, observe acá, es negativa, entonces pinta lo que va desde esa gráfica hasta el eje X y pinta este otro pedacito. Ahí tendrán que ver por qué se pinta esa parte de abajo y eso es bien interesante porque tiene que ver con el concepto de valor absoluto y la suma de esas áreas que ya no podríamos hacer contando cuadritos como la función anterior, justamente me lo da la integral cuando yo la resuelvo y la evalúo en el intervalo que va desde negativo 2 hasta 1. Y esta es una forma bien interesante porque el software me ayuda a poder comprender qué es una integral. Nos vemos la siguiente semana. El día de hoy hicimos uso del software GeoGebra. GeoGebra es una herramienta que nos puede mostrar gráficas y además manipulaciones algebraicas que podremos hacer nosotros con las expresiones matemáticas. Ahora bien, el día de hoy lo que hicimos fue graficar algunas funciones. Y graficamos la más elemental, la función lineal. Y a partir de ella notamos que yo puedo calcular el área bajo la curva de una función lineal en un intervalo que yo lo logro definir. Yo podría tomar el intervalo de 0 a 2, de 1 a 5, y en función de eso, esta primera gráfica, que es una línea recta, pues es muy fácil de calcular el área bajo la curva. Mostramos también cómo de forma analítica se satisface que el área encontrada con el software GeoGebra es igual al valor encontrado con la expresión matemática y con la manipulación matemática de la integral. Luego avanzamos y notamos que cualquier curva que usted logre imaginar, usted la puede graficar en un segundo con GeoGebra y puede calcular el área bajo esa curva. Es muy interesante entonces comprender que ahora podemos ser capaces de calcular áreas de figuras irregulares y no solamente eso. Avanzados en la matemática, mediante las integrales podemos calcular volúmenes de figuras que era impensable calcularles su volumen. Nos vemos la siguiente semana para continuar con el estudio de la matemática y el uso de algunas páginas web o software educativos. Hasta luego. Matemáticas a tu alcance.